Efesios 5, del 21 al 33. La palabra de Dios dice, ¿ya lo tiene? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No voy a insistir en los roles que tienen los géneros que Dios creó, varón y mujer. Eso ya lo vimos la vez anterior. En lo que quiero enfatizar es que dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Para santificarla. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y después dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Una pregunta relacionada con la que le formularon al hombre que aparece en ese videoclip, que anuncia una película cristiana, por cierto. Se trata de eso, de la identidad que nosotros tenemos, la que debemos tener en Cristo, la identidad en Cristo. No casualmente se ha intitulado esta serie de estudio de la carta a los Efesios en Cristo precisamente. Una pregunta entonces que está relacionada con la que le formularon es esta, y se las voy a hacer a ustedes. Quizá ya la haya hecho en otra ocasión, pero vale la pena volverla a considerar. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? La tendencia natural y automática a responder en un creyente es sí, por supuesto. Para eso Cristo fue a la cruz, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la respuesta más completa que podemos dar a esta pregunta? La respuesta más correcta es decirlo como lo dice. Los veo distraídos y distraídas, Algo nos está llamando la atención, quizá el elevador que no funciona muy bien, ¿verdad? Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 10, bueno, desde el 9, en 2 de Corintios 1, 9 y 10. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Noten los tiempos en que está conjugado el verbo librar. Primero en pasado, nos libró. Después en futuro continuo, en presente continuo, nos libra continuamente.
y después, en futuro, nos librará de tan gran muerte. Esta palabra o verbo que se ha traducido como librar, bien podría haberse traducido como rescatar o como salvar. Dios a través de Jesucristo nos salvó, nos salva y nos salvará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en todos nuestros casos, dado que somos creyentes, nacidos de nuevo, en el momento de nuestro nuevo nacimiento, nuestro espíritu fue salvo. Pero la Biblia es muy clara en decir que nuestro espíritu no es lo mismo que nuestra alma. De modo que nuestra alma está siendo salva día con día, de hecho, instante a instante. Y nuestro cuerpo será salvo el día que el Señor disponga a llevarnos a su presencia. Y ya no estaremos en medio de esta creación que ha sido herida por el pecado. De modo que fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. A esto es a lo que se le llama justificación del espíritu, santificación del alma y glorificación o redención del cuerpo. 1 Corintios 1:30 dice que es Jesucristo precisamente quien es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Nos libró, nos libra y esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. De hecho, hay un pasaje que habla de los últimos tiempos en donde a Jesucristo le preguntan que qué señales habría de su retorno y la restauración del reino de Israel. Y él responde con una serie de cosas. Y dice, entre otras cosas, que el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin, dice, por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Será salvo. No ha sido salvo. Entonces hemos aprovechado estas ocasiones de oportunidad que Dios nos ha dado de compartir la palabra para aclarar ciertos puntos doctrinales y afirmarlos, dado que muchos de ustedes los han escuchado por lo menos una vez. Para aclarar estas cosas y plantear otras, que ya habíamos planteado también al final de la predicación del domingo anterior, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 19 del 7 al 8. Apocalipsis 19 del 7 al 8. El pasaje de Efesios nos habla de que Cristo se entregó por la iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice la Biblia en Apocalipsis 19, del 7 al 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En ese mismo libro, pero capítulos anteriores, en Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:5, dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo que quiero enfatizar de este versículo son las vestiduras blancas y la forma en que está conjugado el verbo vencer, el que venciere.
Ese verbo está en modo subjuntivo tiempo futuro. Eso quiere decir que la promesa que viene a continuación es condicionada a que el creyente venza. Quien nos da la victoria es Jesucristo, por supuesto, pero nosotros nos la tenemos que apropiar. Algo de eso hablaba Ruth cuando estaba dirigiendo la alabanza. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y leemos que a la esposa que se ha preparado se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto nos indica inmediatamente algo que hemos afirmado muchas veces. No toda la iglesia es la esposa de Cristo, sino el conjunto de creyentes, de discípulos que le han creído a Dios y que están dispuestos a entregarle todo a Él. De hecho, en otras ocasiones les he dicho que una forma resumida de definir un vencedor es aquel que le ha regresado a Dios su libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío, pero aquel que decide regresarle a Dios su libre albedrío y decirle: yo ya no quiero tener control de mi vida sino tú, ese es el que vence. Y al que venciere se le darán vestiduras blancas, hechas de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, ¿qué quiere decir vencer? ¿Qué papel juegan las obras en esto? Porque no, para nada me estoy apartando del pilar fundamental de nuestra fe, que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso lo vamos a tocar en un momento más. El que hace la obra es el Señor. La vez anterior dijimos que la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial es nuestra santificación. Y versículos más adelante, en 1 Tesalonicenses 4, dice que Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien, cuando cooperamos con Él, lleva a cabo la obra santificadora en nuestra alma, en donde está arraigada la inclinación natural que todos los seres humanos heredamos de Adán y Eva a pecar. Sobre eso hablaremos también. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que es en la esposa en la que se cumple el propósito eterno de Dios. Esto está expresado en Efesios 1, del 3 al 4, como sigue. Efesios 1, del 3 al 4. Si alguien pudiera regalarme un vasito con agua, se lo agradecería mucho. ¿Ya tienen Efesios 1, del 3 al 4? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un par de expresiones que aparecen con frecuencia en la Biblia y que deben ser adecuadamente interpretadas. Una es antes de la fundación del mundo y otra es desde la fundación del mundo. Y resulta imprescindible distinguir el significado de ambas. Porque cuando se habla de antes de la fundación del mundo, se está hablando del propósito eterno de Dios. Y cuando se habla desde la fundación del mundo, se está hablando del plan de redención de Dios. Y estas dos cosas no son lo mismo. De hecho, como les he advertido muchas veces, sin que esto los sorprenda, gracias. La salvación no es el propósito eterno de Dios. No por lo menos como usualmente se interpreta la salvación.
Si se interpreta en forma integral, entonces sí. Integral quiero decir el conjunto de justificación, santificación, glorificación. Porque somos seres creados a la imagen de Dios. No a la imagen y semejanza como es común escuchar. A la imagen de Dios. Esto lo vamos a demostrar en un momento más. Entonces dice que Dios nos escogió en Él, no para que algunos fueran salvos y otros condenados, como creen algunos. La Biblia es muy clara en presentarnos a un Dios que nos dio un libre albedrío porque quería cumplir su propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito eterno? Dice Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esto ya nos empieza a revelar qué tenía Dios en mente cuando creó al hombre y a la mujer. Sed santos, porque yo soy santo. Ahora, quiero insistir en esto. La obra de santificación no es nuestra. Es imposible que nosotros seamos santos por nuestras propias fuerzas. Pero les quiero dar una ilustración. Dios es el gran maestro y todo lo que ha puesto en su palabra y permite en nuestras vidas es para enseñarnos algo. Dice aquí la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y nosotros estamos acostumbrados a que si queremos algo, por ejemplo, tomar este vaso, nuestro cerebro, o sea, nuestra cabeza, le da la orden al brazo y a la mano para que recojan el vaso. Pero ¿qué tal si padecemos de alguna enfermedad que nos impida hacer eso? Yo padezco de una enfermedad que muchas veces me impide hacer eso. Porque no obedecen mis miembros. Y Dios permitió que sufriera esta enfermedad, que es el mal de Parkinson, porque me quería enseñar una serie de cosas y quería librarme de otras. Y así como Pablo le he pedido que remueva la enfermedad, no 3, muchas veces. Pero él me ha respondido como a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces le doy gracias a Dios por mi debilidad, al igual que Pablo, porque a veces no puedo hacer cosas, sobre todo yo que era tan tendiente a usar la mano derecha, sobre todo con la mano derecha. Me hablaba Gabo de no atinarle a los cables por tener la mano temblorosa. Bueno, yo tengo la mano temblorosa todo el tiempo, a lo mejor no se me nota mucho. Pero es precisamente esa ilustración que se constituye en una metáfora de que cuando uno quiere hacer algo le da la orden a la mano y la mano no responde. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. La cabeza da las órdenes, pero los miembros del cuerpo no siempre responden. Porque eso está sujeto a su voluntad y a la disposición que cada creyente tiene de seguir o caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué creen ustedes que en el Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad? Y debería haber sido traducido: así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. ¿No dice así? ¿Por qué Cristo enseñó a sus discípulos que debíamos orar al Padre de esa manera? Hágase tu voluntad en mi vida.
como se hace tu voluntad en el cielo. En el cielo siempre se hace la voluntad de Dios, pero esta creación está herida, contaminada por el pecado. Y la vida de mucha gente, y tristemente eso incluye a una buena parte de la iglesia, no se hace la voluntad de Dios. Y leímos, o recordé que leímos la vez anterior, 1 Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es nuestra santificación. El nuevo nacimiento es apenas el comienzo de la vida cristiana, no es la conclusión. Yo a veces a la postura que dice, recibe a Cristo y ya todo se va a resolver, le llamo la teología de la varita mágica. Y ustedes se podrán preguntar, y con justicia, ¿para qué Dios nos dio libre albedrío? Si esa es la fuente del problema de todo. De hecho, a Adán y a Eva les da la opción de obedecer o desobedecer. Y ahí es cuando vemos por primera vez en la Biblia, cuando le dice, de todo árbol podrás comer que hay en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Cosa que pasó en varias maneras. Físicamente los hombres, después de durar un cierto tiempo, empezaron a morir. Pero además, y este es el significado principal, hubo una separación espiritual entre los seres humanos y Dios. El espíritu vino a estar separado de Dios. Y Cristo ha abierto el camino de nuevo, el velo se rompió. Y nosotros podemos entrar si queremos entrar. Por eso dice el libro de Apocalipsis que el que quiera, tome del agua de vida. El que quiera. Y la experiencia demuestra que hay quien quiere y que hay quien no quiere. Y no les estoy hablando solamente de gente que no es creyente, les estoy hablando incluso de gente que es creyente y que Dios le ha mostrado su voluntad y sigue empeñada en hacer su propia voluntad. Sed santos, porque yo soy santo. Recordemos el establecimiento del propósito eterno de Dios, según lo declara Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios hace una declaración. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el primer versículo, el 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero después, en el 27, dice, cambiando el verbo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces uno puede decir, ¿y qué pasó con la semejanza? Porque esas dos palabras en hebreo quieren decir cosas muy distintas. Imagen quiere decir una sombra, una ilusión. Algo que se parece pero le da un aire, como decimos coloquialmente. Mientras que semejanza quiere decir similitud de carácter. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y la implicación de hagamos es algo que lleva un proceso que consume tiempo. Es lo que Dios hace en nuestras vidas
a partir del nuevo nacimiento. ¿Y qué quiere decir ser a la semejanza de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué clase de amor? El que define 1 Corintios 13. El que no ve a sí mismo, ve a los demás. El que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El que no es jactancioso, no busca lo suyo, sino que es sacrificial, pone al otro en primer lugar. Por eso el pasaje que acabamos de leer empieza diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después empieza a hablar de una creación maravillosa de Dios que es el matrimonio, el fundamento de la familia, que a su vez es el fundamento de la sociedad. ¿Por qué? Porque la relación matrimonial es potencialmente la más explosiva y conflictiva. Y ahí es donde uno puede ir aprendiendo, si cede su voluntad a la de Dios, a poner al cónyuge y posteriormente a los hijos en primer lugar. Pero hablemos simplemente de la relación entre cónyuges. Poner al cónyuge en primer lugar, no las necesidades de uno mismo, sino las del otro. Y después empieza a hablar de cómo debe proceder el hombre y cómo debe proceder la mujer particularmente. Entonces, lo que Dios quiere, y ese es su propósito eterno, es que seamos como Él es. ¿Y qué quiere decir ser como Él es? Aprender a amar sacrificialmente. Por eso dice, cuando le preguntan a Jesús cuál es el grande mandamiento de la ley: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como quien dice, diciendo, o parafraseando también lo que dice 1 de Juan: no me digas que me amas si no amas a tu prójimo. La demostración que amamos a Dios sobre todas las cosas es que amamos al prójimo como a nosotros mismos y lo consideramos superior a nosotros. Acuérdense, ¿cuál es la característica principal de la madurez espiritual? La humildad. Los reyes enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser grande en el reino de los cielos será vuestro esclavo, según dice el original. Vuestro esclavo. Y Cristo vino para ser el esclavo de todos. La misma palabra, según aparece en el pasaje de Filipenses 2, a partir del versículo 5. Él puso el ejemplo. Dice aquí en Efesios 1, del 3 al 4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso se cumple en la esposa, porque en la esposa dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, hagamos un autoexamen y preguntémonos, nosotros, ahorita, ¿podríamos decir que somos santos y sin mancha? O sea, que relacionándolo con el video que acabamos de ver, le decía el hombre que estaba postrado al otro: para ser cristiano, tus acciones no muestran tu fe.
Y ustedes me podrán decir con justa razón, pero no es por obras. Y en efecto, no es por obras. Hablaba Gabo en su oración de la fe, que no es nuestra. Nosotros somos salvos por la fe de Cristo, dice la palabra. No por la fe en Cristo, sino por la fe de Cristo. Él nos da la fe. Por eso dice que es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2, 8 y 9, y son de los versículos que todo cristiano debería memorizar. No obstante lo anterior, vamos a leer unos pasajes que nos van a plantear otras interrogantes. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es lo que les decía la vez anterior. La gente piensa que como somos cristianos, Cristo pagó por nuestros pecados, el Padre se ha olvidado de ellos, nos ha perdonado, y ya no tenemos que rendir cuentas. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 2 Corintios 5:10, hablando del mismo tema, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el cuerpo se refiere al cuerpo de Cristo, o sea, a partir del nuevo nacimiento. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es cierto que para acceder al nuevo nacimiento, como se enseña generalmente, nosotros tenemos que recibir el regalo de gracia de Dios, depositar nuestra fe en Jesucristo, invitarlo a ser nuestro Señor y Salvador, previamente habiendo confesado nuestros pecados, nuestra condición de pecadores, y pedido perdón a Dios por los mismos, habiéndonos, por supuesto, arrepentido de ellos. Pero eso resuelve el asunto de los pecados pasados, previos al nuevo nacimiento. Pero la primera carta de Juan es muy clara en decir que si no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y si nos damos cuenta que lo tenemos, inmediatamente hay que reaccionar y confesar nuestro pecado delante de Dios, lo cual, según la palabra que originalmente se usó para escribir el Nuevo Testamento, quiere decir llamarle al pecado de la misma manera que Dios lo hace, no con eufemismos. ¿Qué quiere decir eufemismo? Quiere decir usar una palabra bonita, elegante, para sustituir a otra que haga parecer el pecado como menos grave. Entonces podemos hablar de un affair en lugar de adulterio, de libertad sexual en lugar de fornicación, de tomar prestado en lugar de hurto, de ser dicharachero en lugar de ser maldiciente. Y esas son las cosas que resume Pablo en Efesios 4 precisamente, y enumera cada una de ellas y luego se sigue con la primera parte del 5 que ya lo vimos. Entonces, el Espíritu Santo hace su obra de darnos convicción de pecado, justicia y juicio a cada momento que detecta que hay pecado en nosotros.
Y puede ser que no hayamos completado una obra pecaminosa, una obra de la carne, pero simplemente tengamos algo dentro del corazón. No hemos perdonado a alguien, tenemos resentimiento. Hemos tenido malos pensamientos acerca de alguien, lo cual el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice que es como si hubiéramos matado a esa persona. El estándar de Jesucristo es mucho más alto que el de la ley. Hay mucha gente que piensa, no, pues es que Cristo vino a terminar con la ley. La Biblia dice que el fin de toda la ley es Cristo, pero no porque se acabe la ley, porque la palabra declara que la ley es santa y perfecta, que convierte el alma. El mandamiento de Jehová es puro, que transforma el corazón. Entonces, la ley sigue vigente, porque Dios es santo, santo, santo. Pero no quiero que nos vayamos por otro lado, que no es la intención. Los ojos no deben estar puestos en nosotros mismos, sino en el Señor, que hace todas las cosas. Pues bien, 1 Corintios 3, del 11 al 15, nos explica qué va a ocurrir en el tribunal de Cristo. ¿Esto cuándo sucede? Cuando cada persona, cada creyente, es llevado a la presencia del Señor. La Biblia dice en Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo. En versículos más adelante dice que esto lo hizo porque es Hijo de hombre. Esto quiere decir, y es algo importantísimo a entender, que Jesucristo nos va a juzgar como hombre. Para que entonces no tengamos pretexto de decir, es que para ti era muy fácil cumplir con la ley porque eras Dios. Cristo cumplió con la ley como hombre. Y por eso dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Entonces no le podemos decir, es que tú no sabes lo que es ser tentado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice 1 Corintios 3, 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la que declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él sí mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí la Biblia está diciendo que nuestra obra va a ser juzgada por Jesucristo. Si no les gusta la palabra juzgada, evaluada. ¿Cómo podremos describir nuestras obras? ¿Como oro? ¿Como plata? ¿Como piedras preciosas? ¿O como madera, heno y hojarasca? Que cuando son pasados por el fuego se desvanecen, se convierten en cenizas, y las cenizas se las lleva el viento. Mientras que el oro, la plata y la piedra preciosa, cuando son sometidos al fuego, se purifican. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor? Si el día de hoy Dios nos llamara a su presencia, ¿qué cuentas le entregaríamos? Es el argumento que generalmente se utiliza para inducir a una persona a aceptar el mensaje del Evangelio. Pero es aplicable a los creyentes también. ¿Qué cuentas le voy a entregar al Señor? Ahora, algo que llama la atención es que la palabra obra aparece en este pasaje en singular. No dice obras, sino dice obra.
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el fuego el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Por qué dice obra y no dice obras? Vamos a ver por qué después. Acuérdense, cuando les pregunté que quiénes eran, Carlitos dijo, un hijo de Dios. Pero hay de hijos a hijos. Dice Juan 1:12 al 13, un pasaje muy comúnmente citado relacionado con esta situación de la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A través del nuevo nacimiento, Dios nos engendra como hijos suyos. No nos adopta, porque la adopción es algo que no ha ocurrido. Y además tiene un sentido distinto, la adopción bíblica, al que usualmente le damos en nuestra sociedad moderna. Es el reconocimiento como un hijo que ha adquirido la madurez. Pero aquí habla de hijos de Dios, que acaban de nacer, que son pequeños, que son inmaduros. Son hijos pequeños, de acuerdo con el original. La palabra original en griego, como hemos dicho muchas veces, es teknon, que quiere decir hijo pequeño, hijo inmaduro. Pero no es lo mismo que aparece en Romanos 8:14, y vean cómo está planteado el versículo, porque como he dicho muchas veces, en la palabra de Dios no hay desperdicio, ni palabras de más ni de menos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra no es teknon aquí, es huyos. Y eso quiere decir que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos maduros de Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre la definición corta de vencedor? Aquel que le ha cedido su voluntad a Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y obviamente se sobreentiende, caminan conforme a esa guía. Estos son los hijos maduros de Dios. Y como dirían en mi pueblo, no es lo mismo que lo mismo. No es lo mismo los hijos de los que habla Juan 1:12 y 13 a los hijos de que habla Romanos 8:14. De hecho, Apocalipsis 21:7 tiene una promesa y declaración poderosísima de nuestro Padre Celestial. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí la palabra para hijo vuelve a ser huyos, mi hijo maduro. El que venciere. ¿El que venciere qué cosa? ¿Qué fue lo que venció Cristo? Porque todos somos llamados a ser imitadores de Él. Venció el pecado, el mundo, al enemigo. Y cuando decimos pecado podríamos decir su carne. Él fue probado, dice la Biblia. Aunque era hijo, fue probado y por lo que padeció aprendió la obediencia, según dice Hebreos 5. Pero la prueba máxima fue el Getsemaní, cuando él, en medio de esa gran angustia que le produjo incluso un fenómeno de sudar sangre, él le dice al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y algo que he dicho muchas veces es que todos los creyentes debemos pasar por nuestro propio Getsemaní. ¿Cuándo? Diariamente.
diariamente. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia en Salmo 16:5, porque dice: el que venciere heredará todas las cosas. Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿A qué herencia aspiramos? Lo menos importante son las coronas. Lo menos importante incluso es nuestra posición en el cielo, que no todos tendremos la misma, de acuerdo con lo que dice la palabra, que habla de grandes y pequeños en el reino de los cielos. Lo más importante de la herencia es Jesucristo mismo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es nuestra herencia. Y empezamos a ver por qué dice Pablo en el pasaje de Efesios 5, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la Iglesia, habiendo acabado de decir: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y lo que habla es de la unión eterna, íntima, de la esposa con Jesucristo. Por eso dice: Jehová es la porción de mi herencia. Ahora, parte de la evaluación, la palabra nos va enseñando cómo ocurrirá y qué es lo que le importa a Dios acerca de eso. Vean lo que dice Mateo 10, 37 al 38. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de recibirme como herencia. ¿Me explico? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Cómo conciliamos esto con la afirmación fundamental de que todo es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe? ¿Se acuerdan que les hablé de que lo que será evaluado será la obra de cada uno? Y que les dije, el que venciere el pecado, el mundo, el enemigo, el pecado queriendo decir también la carne, esto es la inclinación natural a pecar. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cada vez que se habla de Jesucristo en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega huios, el Hijo de Dios, el huios de Dios, el primogénito entre muchos hermanos, el proto vencedor, primero y más importante vencedor. El que venciere dará todas las cosas y yo seré su Dios. Y he dicho algo que suena fuerte, pero que nos explica todo en el contexto de lo que estamos discutiendo. El que venciere dará todas las cosas, yo seré su Dios y él será Cristo. Porque cuando habla el Padre Celestial de mi Hijo se refiere a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está hablando de una fusión con Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. Por esto se dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Y fíjense lo que dice para el momento de la evaluación en el Tribunal de Cristo, 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si Juan en su primera epístola plantea esto, es porque es posible. Es posible que un cristiano a la hora de ser evaluado tenga que alejarse del gran juez avergonzado, ¿o no? Depende de cómo se haga manifiesta la obra de cada uno. Es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y dice ahora, hijitos. Este es el apelativo que utiliza Juan en su primera epístola, en las 3 epístolas de hecho, pero principalmente en la primera, para referirse a los destinatarios de la carta. ¿Quiénes son estos? Creyentes. No cualquier persona, son creyentes. Entonces les dice en exhortación, permaneced en Él. ¿Por qué les dice eso? Lo aclara en 1 de Juan 3:6, adelantito. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora les quiero hacer una pregunta y la debemos contestar honestamente. ¿Hemos dejado de pecar? Si la respuesta es no, quiere decir que no permanecemos en Él. Por eso Él dice, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y luego dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido, ni le ha conocido. Y respecto de esto que le ha conocido, ¿qué dice 1 de Juan 4? Ahorita les digo el versículo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Amamos con amor sacrificial o solamente queremos? Hasta un cantante como José José lo entendía cuando cantaba, que no es lo mismo amar que querer. No es lo mismo. No es lo mismo. Y la Biblia dice en 1 Corintios 16:22, para que quede más claro cómo reaccionamos a lo que dice la Escritura. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Pero esto está mal traducido. Debería haberse traducido, el que no quisiere al Señor Jesucristo sea maldito, de hecho, que es lo que quiere decir anatema. Esto nos muestra que cuando nacemos de nuevo apenas empezamos a querer a Dios.
Pero estamos convergiendo a responder la pregunta: ¿a qué obra se refiere la descripción de lo que ocurrirá en el tribunal de Cristo, según aparece en 1 Corintios 3, del 11 al 15? El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. A veces los cristianos tendemos mucho a echarle la culpa de todo a Satanás. Pero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. La carne que mora en nosotros. Entonces la victoria a la que debemos aspirar primeramente es sobre nuestra propia carne. ¿Y eso qué quiere decir? Que la victoria es equivalente a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios, expresada por medio del Espíritu Santo. Eso significa vencer. Eso es la obra. Y su manifestación principal, descrita como oro, plata y piedras preciosas, es el amor. De modo que cuando estemos en la presencia de Cristo, en lo que se llama el día de Cristo para cualquiera de nosotros, Él nos preguntará seguramente: ¿amaste? 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 Si decimos sí, va a decir: ¿por qué no perdonaste a tu padre, o a tu madre, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos? ¿Por qué seguiste guardando cosas en tu corazón? Eso no es amar. Dios quiere que seamos libres, pero libres de verdad. Y eso solo se logra a través del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo dice Jesús, como ya lo había citado en Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso quiere decir que el mensaje principal de la Biblia es: ama a Dios con todo lo que tienes, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Todo el resto es comentario. Si cumplimos con eso, cumplimos con toda la ley. Ahora, ¿hasta qué grado debemos amar? Y con esto vamos a terminar. Sí, vamos a requerir el próximo domingo. Perdón, Gabo. Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, no digamos que amamos a Dios y andamos rompiendo sus mandamientos. ¿Me explico? Porque si no guardamos los mandamientos de Cristo, no le amamos, quizá le queremos. Y no estoy hablando aquí de ir al infierno, no, sino de rendir cuentas delante de nuestro juez. Fíjense lo que dice Mateo 7:21 para apoyar esta postura. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
El reino de los cielos es equivalente a la Nueva Jerusalén. Por eso no es lo mismo, según lo declara Juan 3, ver el reino y entrar al reino. Son dos cosas diferentes. Le dice a Nicodemo Jesucristo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Versículos más adelante, en el 5, dice que todo aquel que es nacido del agua y del Espíritu, éste entrará en el reino de los cielos. Y el agua y el Espíritu representan lo que leímos en el pasaje de Efesios 5, que Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla, por el lavamiento del agua por la palabra. Y 1 Tesalonicenses 4 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y por eso nos dio su Espíritu Santo. La obra santificadora ocurre a través de la palabra y del Espíritu de Dios. Por eso entendemos que el Señor nos diga: sed santos porque yo soy santo. Y la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Y también revela que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces podemos decir junto con Jesucristo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra y en mi vida. Esa es la obra. Les había yo hablado muchas veces de esto que dijo Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego nos dice que su yugo es fácil y su carga no es pesada. ¿Por qué dice que su yugo es fácil? Porque dice que ligera es su carga. Y dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Eso no lo vamos a responder hoy. Lo vamos a responder la próxima vez, para que de esa manera nos aseguremos de sintonizar la misma estación, a la misma hora, con el mismo patrocinio. El próximo domingo, si Dios nos da vida y la oportunidad de hacerlo. Pero mientras tanto, ¿por qué no decimos: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, en mi propia vida? Padre bendito, que así sea, para que rindamos buenas cuentas delante de ti cuando tengamos que comparecer delante del juez perfecto y santo que es tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque nos has dado entendimiento de todo esto y porque esto es el cumplimiento de tu propósito eterno. Hemos sido llamados a ser semejantes a ti. Eso quiere decir que aprendamos a amar como tú amas, cediendo nuestra voluntad completamente a la tuya por medio del Espíritu Santo. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.